Prepárate para una experiencia que transformará tu vida. Prepárate para una experiencia que transformará tu forma de ver la historia. En este video exploraremos la transición hacia la era moderna, la apertura hacia el mundo y las reformas de la restauración Meiji. Imagina un Japón que de repente rompe sus cadenas y se abre a un universo de posibilidades, adoptando innovaciones que cambiarían su destino para siempre, con técnicas avanzadas de atracción. Te invito a sumergirte en un relato lleno de misterio, pasión y cambio. Descubre cómo la valentía de unos pocos transformó una nación y déjate cautivar por una narrativa que despertará tu curiosidad y encenderá tu deseo de conocer más. ¿Estás listo para sentir el impulso de la revolución Meiji? Vamos allá. Parte 27. A mediados del siglo XIX, Japón atravesaba una situación política y económica de profunda crisis. El shogunato Tokugawa, que había gobernado Japón durante más de 250 años, comenzaba a enfrentar graves dificultades internas y una creciente presión externa. La economía japonesa experimentaba un claro estancamiento, con un sistema feudal rígido y no logra adaptarse a los cambios que demandaban el entorno internacional. El aislamiento forzado por el sistema Sakoku, que es el comercio exterior, que había durado más de 2 siglos, fueron los factores más determinantes. Sin embargo, a mediados del siglo XIX, la política del aislacionismo de Japón comenzó a desmoronarse con la llegada de los barcos negros del Comodoro Matthew Perry, lo que significó el final de la era Tokugawa. En 1853, Perry y su escuadra de barcos de guerra obligaron al shogunato a abrir los puertos japoneses al comercio exterior, marcando un punto de quiebre en la historia de Japón. Humillación que sufrió Japón al verse forzado a negociar con las potencias extranjeras minó aún más la autoridad del shogunato Tokugawa, que ya era incapaz de enfrentar las dificultades económicas internas. Ante el desmoronamiento del sistema Tokugawa, comenzaron a surgir movimientos que demandaban el regreso al gobierno imperial. La influencia de los grupos Sonoyoi se intensificó. Estos grupos exigían la restauración del emperador como líder supremo, en lugar del shogun Tokugawa, que se percibía cada vez más débil frente a las presiones extranjeras. El líder de este movimiento fue el emperador Meiji, quien se convirtió en el símbolo de la unidad nacional contra la influencia extranjera. En 1867, Tokugawa Yoshinobu, el último shogun Tokugawa, abdicó, entregando el poder al emperador Meiji. Este evento se conoce como la Restauración Meiji y marcó el fin del shogunato Tokugawa y el regreso del poder imperial a Japón. Una vez restablecido el emperador como figura central del poder político, Japón experimentó una serie de reformas radicales que transformaron profundamente su estructura social, económica y política. Estas reformas fueron implementadas bajo el liderazgo de los Meijis, el gobierno imperial, quienes entendían que para Japón poder sobrevivir como una nación independiente debía modernizarse rápidamente, especialmente para hacer frente a la amenaza de las potencias occidentales. En lugar de mantener el sistema feudal del shogun Tokugawa, la restauración Meiji creó un gobierno centralizado e implementó una monarquía constitucional. En 1868, el emperador Meiji asumió el control directo del gobierno y se convocó la creación de una nueva constitución en 1889. Esto estableció un sistema de gobierno basado en un parlamento bicameral, lo que permitía una participación más amplia en la política, aunque el emperador seguía teniendo un control significativo. Una de las reformas más significativas de la restauración Meiji fue la abolición del sistema feudal. En 1871, el gobierno de Meiji disolvió las clases feudales y reformó la estructura social. Se eliminaron las antiguas providencias feudales y se crearon prefecturas gobernadas por funcionarios del gobierno central. Además, el sistema de samurái perdió poder y estatus. La clase samurái fue despojada de sus privilegios
privilegios, y muchos de ellos se vieron obligados a adaptarse a nuevas formas de vida, como funcionarios o empresarios. La cultura social se tornó más flexible, y aunque la nueva clase dirigente comenzó a surgir, las clases bajas ganaron mayores oportunidades, sobre todo el comercio y en nuevas industrias. Una de las reformas más trascendentales fue el enfoque en la modernización industrial. En la década 1870, el gobierno Meiji comenzó a promover el desarrollo de la industria y la infraestructura. Se crearon ferrocarriles, puertos modernos y fábricas, y se alentó el crecimiento de industrias como la textil, la minera y la química. El gobierno Meiji contrató a expertos extranjeros para enseñar a los japoneses las tecnologías modernas y establecer talleres y fábricas. Esto permitió a Japón alcanzar en unas pocas décadas niveles de industrialización que superaron a muchas naciones occidentales en términos de rapidez. Otro aspecto clave de la modernización fue la reforma educativa. En 1872 se implementó un sistema educativo nacional basado en modelos occidentales. El gobierno Meiji introdujo el currículo occidental, que incluía materias como matemáticas, ciencias e idiomas extranjeros. El objetivo era crear una nueva generación de japoneses con la capacidad de competir con las potencias occidentales. Las escuelas fueron obligadas para todos los niños y el sistema educativo formó la base de un Japón modernizado y altamente competente en los campos de la ciencia y la tecnología. Además de las reformas internas, Japón se vio obligado a abrir sus puertos al comercio internacional como resultado de la presión de las potencias occidentales, pero también como una estrategia para expandir sus horizontes. En la década 1870 y 1888, Japón empezó a firmar tratados comerciales con países europeos, que permitió la entrada de tecnologías y productos extranjeros que aceleraron la modernización del país. A partir del 1895, Japón comenzó a mostrar sus ambiciones imperialistas. En la primera guerra sino-japonesa, 1894 a 1895, duró un año. Japón derrotó a China y se apoderó de Taiwán, marcando el comienzo de una era de expansión imperial. Japón intervino con la guerra ruso-japonesa en el año 1904 a 1905, derrotando a Rusia, solidificando su estatus como potencia imperial en Asia. Con esto concluimos que la restauración Meiji significó un punto de inflexión en la historia de Japón, ya que el país pasó de ser una nación feudal aislada a una potencia moderna capaz de competir con las grandes naciones occidentales. A través de un proceso de reformas políticas, sociales y económicas, Japón logró adaptarse a los nuevos tiempos, reformando su gobierno, industrializando su economía y abriendo sus puertas al mundo exterior. El legado de la restauración Meiji es evidente en la modernización de Japón, un proceso que convirtió al país en una potencia mundial y sentó las bases para su papel, destacando en la historia del siglo XX. En esto terminamos la parte 27. Compartan, suscríbanse, denle like. Nos vemos en la siguiente parte.